Mi hermana me dio una bofetada durante nuestro viaje de estudios cuando me negué a pagarle sus compras, pero cuando se lo conté a mis padres, la elogiaron. ¿Por qué te negarías? Sabes que siempre consigue lo que quiere y te hizo un favor porque te estabas pasando de la raya, dijo mamá con aprobación. Papá añadió, la próxima vez que quiera algo, dáselo sin hacer preguntas, y si no, supongo que ya no te aceptaremos. El tío estuvo de acuerdo, por fin alguien te puso en el lugar que te corresponde. Mi hermana sonrió con sorna, quizá ahora lo pienses 2 veces antes de ser tan egoísta. Pero no tenía ni idea de que yo estaba pagando a escondidas toda su matrícula universitaria y todas las facturas de la casa durante años. Así que detuve todos los pagos. Y me fui sin decir nada. ¿Qué pasó después? Me llamo Whitney y tengo 24 años. Se trata de mi hermana menor, Sloan, de 21 años, y de cómo el trato de niña dorada que mi familia le dio finalmente salió mal de la forma más espectacular posible. Para entender esta historia, es necesario conocer nuestra dinámica familiar. Sloan siempre ha sido la favorita. Ella era la pequeña, la creativa, la que no podía hacer nada mal a ojos de mis padres. Mientras tanto, yo era la hermana mayor responsable que sacaba buenas notas, trabajaba a tiempo parcial desde los 16 y nunca causaba problemas. De alguna manera, esto me hacía menos interesante para mis padres, Gail y Roger. El favoritismo empezó pronto. Cuando Sloan quiso clases de baile, consiguieron el dinero. Cuando quise unirme al equipo de debate, dijeron que no podíamos pagar los gastos de viaje. Cuando Sloan chocó el coche de su padre a los 17 años, le compraron uno más nuevo por seguridad. Cuando pedí dinero prestado para libros de texto, me dijeron que buscara trabajo. Y así lo hice. Obtuve becas, trabajé en varios empleos y, a los 22 años, conseguí un excelente puesto en una firma de despidos. Ganaba muy bien. Y aquí es donde la historia se complica. Empecé a ayudar económicamente a mi familia sin que ellos supieran cuánto. Empezó con algo pequeño. Le daba dinero a mamá para la compra, diciendo que había encontrado una buena oferta y que había comprado más. Pagué los libros de texto de Sloan, diciéndole que mis antiguos profesores me habían dado un descuento. Cuando el negocio de papá pasó por una mala racha hace 2 años, empecé a cubrir los pagos de la hipoteca, canalizando el dinero a través de un préstamo comercial falso para el que creía tener derecho. Entonces Sloan entró en la universidad estatal. La matrícula era de 36,000 pesos al año, 18,000 pesos por semestre. Mis padres estaban angustiados por cómo costearlo, sobre todo porque el negocio de papá seguía en apuros. Sloan lloraba, pensando que tendría que ir a la universidad comunitaria. Fue entonces cuando intervine, anónimamente. Le dije a Sloan que había oído hablar de un programa de becas para estudiantes con dificultades económicas y la ayudé a solicitarlo. Lo que ella no sabía era que yo estaba financiando la beca anónimamente a través de una fundación educativa legítima que permitía donantes anónimos. Por lo que Sloan y mis padres sabían, ella me había ganado con base en 8. ¿La realidad? Pagaba 18,000 pesos cada semestre de mi propio bolsillo, además de contribuir a su alojamiento, plan de comidas y gastos de manutención. En total, gastaba unos 45,000 pesos al año en la experiencia universitaria de Sloan. Pero no se detenía ahí. El negocio de papá nunca se recuperó del todo y el trabajo a tiempo parcial de mamá apenas cubría la compra. Así que seguí ayudándolos mediante pagos anónimos cuidadosamente gestionados. Me encargué de que papá recibiera lo que parecían pagos atrasados de antiguos clientes, y cubrí los servicios públicos prepagándolos a través de un servicio externo. En total, cubría unos 3,500 pesos mensuales en gastos domésticos. Mis padres creían que el negocio de papá iba mejorando poco a poco porque yo complementaba sus ingresos en secreto con estos pagos atrasados de los clientes. Durante 3 años, viví en un pequeño estudio, conducía un Honda destartalado y vestía la misma ropa de la universidad, mientras destinaba casi el 70% de mis ingresos a mi familia. Me dije que valió la pena ver cómo Sloan conseguía evitar la ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. Yo era el héroe invisible de la historia de mi propia familia. El punto de quiebre llegó durante el viaje de Sloan para las vacaciones de primavera. Iba a Miami con sus compañeras de la hermandad y, como siempre, esperaba que todo le fuera fácil. La noche antes de irse, me pidió un poco de dinero para las compras, solo 800 pesos para poder seguir el ritmo de sus amigas. Estaba agotada. Acababa de pagarle 9,000 pesos de la matrícula del semestre de primavera, cubría la hipoteca de la familia y trabajaba 50 horas semanales para estar al día con todo. La miré, allí de pie con sus bolsos de diseñador, que había pagado indirectamente con el dinero familiar que yo había aportado, y algo dentro de mí se quebró. Sloan, no puedo darte 800 pesos ahora mismo. Estoy un poco apretada este mes. Su rostro cambió al instante. ¿Cómo que no puedes? Tienes un buen trabajo. Estás siendo egoísta. Yo no lo soy. Simplemente no me sobran 800 pesos. Fue entonces cuando me dio una bofetada. Fuerte. En plena cara, en la sala de nuestros padres. No me mientas conmigo. Ganas mucho dinero y vives como si estuvieras en la ruina. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu hermanita. Me quedé atónita. Me ardía la mejilla y podía sentir la huella de la mano formándose. Sloan nunca me había golpeado, a pesar de ser tan consentida. No solía ser violenta.
Mamá y papá vinieron corriendo al oír el alboroto. Esperaba que se horrorizaran de que Sloan me hubiera abofeteado. En cambio, mamá me miró la mejilla roja, y luego a Sloan con algo parecido al orgullo. ¿Por qué te niegas?, me preguntó mamá con voz desaprobatoria. Sabes que siempre consigue lo que quiere, y te hizo un favor porque te estabas pasando de la raya. No podía creer lo que oía. Me dio una bofetada, mamá. Quizás lo necesitabas, intervino papá. La próxima vez que quiera algo, dáselo sin hacer preguntas. Y si no, supongo que ya no te aceptaremos. El tío Curtis, a quien he estado visitando esta semana, asintió con aprobación. Por fin alguien te puso en el lugar que te corresponde. Siempre has sido demasiado tacaño con la familia. Sloan me sonrió con suficiencia, completamente satisfecha con el apoyo que recibía. Quizás ahora lo pienses 2 veces antes de ser tan egoísta. Me quedé allí, con la cara cantando, escuchando a toda mi familia decirme que merecía una bofetada por no darle a mi hermana $800 para unas compras. Eran las mismas personas cuyas vidas había estado manteniendo en silencio durante 2 años. No dije nada. Simplemente volví a mi pequeño apartamento y me senté en mi teléfono de segunda mano, mirando los extractos bancarios esparcidos sobre mi mesa de centro. Pagos directos a la universidad, $18,000 por semestre. Pagos de hipoteca, $2,200 al mes. Servicios, $350 al mes. Pagos de la camioneta de papá, $450 al mes. Los pagos falsos del préstamo comercial que he estado haciendo para mantener el crédito de papá intacto, $800 al mes. He estado pagando toda la universidad de Sloan y evitando que la casa de mis padres sea embargada, mientras yo mismo vivo como un estudiante sin blanca. Y pensaron que era egoísta por no tener $800 extra para compras. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Empecé por llamar a la Fundación de Educación y suspender mis donaciones anónimas. Les expliqué que, debido a circunstancias imprevistas, ya no podía financiar el programa de becas. La ayuda financiera de Sloan se suspendería al final del semestre actual. Después, dejé de enviarle a papá todos los pagos atrasados de clientes, cuidadosamente planificados. También dejé de preparar los servicios públicos y otros gastos del hogar que he estado cubriendo anónimamente. No hice un anuncio importante. No envié un mensaje ni un correo electrónico dramático. Simplemente paré. Todo. El dinero que había estado saliendo de mi cuenta para mantenerlos en un buen estado de salud simplemente se agotó. Entonces hice algo que llevaba meses planeando, pero que nunca me había atrevido a hacer. Renuncié a mi trabajo actual y acepté un puesto que me habían ofrecido en una empresa de Seattle. El sueldo era aún mejor y era un nuevo comienzo a 4,800 kilómetros de mi situación familiar tóxica. Pasé las 2 semanas siguientes empacando mi apartamento en silencio y atando cabos sueltos. No le conté a mi familia sobre el trabajo ni la mudanza. Que ellos supieran, solo les estaba dando la ley del hielo por el incidente de la bofetada. La primera señal de problemas llegó unos 10 días después. Sloan me llamó llorando. Whitney, algo anda mal con mi ayuda financiera. La universidad dice que mi beca ha sido cancelada. Debo $18,000 para el próximo semestre. ¿Puedes ayudarme a resolver esto? Casi me río. ¿Has intentado contactar directamente con la fundación? Es justo eso. Dicen que el donante ya no puede financiar el programa. Es muy raro. Esta subvención ha estado cubriendo todo durante 3 años y ahora actúan como si se hubieran agotado los fondos. Qué raro, Sloan. Estoy seguro de que mamá y papá te ayudarán a resolverlo. 3 días después, papá me llamó. Su voz sonaba tensa, como nunca antes. Whitney, tenemos que hablar. Tenemos problemas de liquidez. Los pagos atrasados de mis antiguos clientes han dejado de llegar y ahora estamos atrasados en varias facturas. Me latía con fuerza el corazón, pero mantuve la voz firme. Parece que esos clientes tienen sus propios problemas financieros, papá. Eso pensé al principio, pero cuando los llamé, la mitad me dijo que ya habían pagado todo lo que debían. La otra mitad dijo que nunca me debieron dinero. Es como si llevara 3 años recibiendo pagos fantasma. Me pareció lógico. Al final de la semana, todo su castillo de naipes se derrumbaba. Las compañías eléctricas enviaban avisos de desconexión. La tarjeta estaba a punto de ser embargada. Sloan se enfrentaba a la realidad de que podría tener que abandonar la escuela o pedir préstamos estudiantiles enormes. El negocio de papá estaba fracasando sin el apoyo financiero secreto que yo le había estado brindando, y mamá estaba en pánico por la posibilidad de perder la casa. Fue entonces cuando recibí la llamada que esperaba. Era mamá, y estaba llorando. Whitney, no sé qué está pasando. Todo se está desmoronando a la vez. La casa, la escuela Sloan, el negocio de tu padre, es como si hubiéramos estado viviendo una fantasía y de repente la realidad nos golpeara de golpe. Eso suena muy estresante. Mamá, necesitamos ayuda. Lamento preguntar, ¿pero tienes dinero ahorrado? Quizás podrías prestarnos algo para ayudarnos a superar esta mala racha. La ironía era increíble. Después de que me dijeran que me repudiarían si no le daba a Sloan todo lo que quería, ahora me pedían ayuda con los mismos gastos que he estado cubriendo en secreto todo este tiempo. Lo siento, mamá, pero no tengo ese dinero disponible.
pero tu trabajo, el mío, me paga lo suficiente para cubrir mis gastos. No sé por qué pensarías que tengo miles de dólares guardados. Hubo una larga pausa. Whitney, si perdemos la casa, probablemente deberías hablar con un asesor financiero sobre tus opciones. Colgué sintiéndome culpable y a la vez liberada. La culpa venía de saber que podía solucionar sus problemas con unas cuantas llamadas. La liberación venía de liberarme finalmente de la carga que había llevado en secreto durante 2 años. Las llamadas seguían llegando. Sloan me llamó llorando porque tenía que conseguir trabajo en la librería del campus para ayudar con sus gastos. Papá me llamó para preguntarme si conocía a alguien que quisiera invertir en su negocio en crisis. El tío Curtis incluso me llamó, al parecer al enterarse de los problemas económicos de la familia, para preguntarme si podía ayudar a mis padres. En cada ocasión, les expresé compasión, pero les expliqué que no estaba en condiciones de ayudar económicamente. No mentía, no estaba en condiciones de ayudar porque había decidido no estar más en esa situación. Lo que hacía la situación aún más satisfactoria era ver cómo me trataban de forma diferente ahora que necesitaban algo. De repente, dejé de ser una hermana egoísta. Mamá volvió a llamarme cariño, algo que no hacía desde que Sloan empezó la universidad. Papá empezaba cada conversación preguntándome sobre mi trabajo y mi vida, fingiendo preocuparse por mi bienestar cuando apenas había reconocido mi existencia durante años. La llamada más interesante fue la de Jessica, la mejor amiga de Sloan, a quien conocía desde la prepa. Me llamó una noche, claramente instigada por Sloan. Oye, Whitney, espero que no te importe que llame. Sloan me dio tu número. Enseguida supe a dónde iba esto. Hola Jessica. ¿Qué pasa? Mira, no conozco todos los detalles de lo que pasó entre tú y tu familia, pero Sloan está pasando un momento muy difícil. Trabaja en empleos gratuitos solo para poder seguir estudiando y apenas duerme. Ha bajado de peso y, sinceramente, estoy preocupada por ella. Sentí algo doloroso, no exactamente culpa, sino preocupación. A pesar de todo, no quería que Sloan sufriera. Solo quería que comprendiera las consecuencias. Eso suena muy duro para ella, dije con cuidado. La cosa es que sigue diciendo que todo esto es por una pelea contigo, y que si tan solo ayudaras un poco, todo volvería a la normalidad. Sé que no me corresponde preguntar, pero ¿hay algo que puedas hacer? Aunque sea un pequeño préstamo. En ese momento me di cuenta de lo profundo que era el engaño. Incluso los amigos de Sloan pensaron que era un problema común entre hermanos que se podía solucionar con un poco de ayuda financiera. No tenían ni idea de que yo había sido el pilar invisible que sostenía toda su vida. Jessica, agradezco que te preocupes por Sloan, pero esto no se arregla con un préstamo. Sloan necesita aprender a administrar sus finanzas y vivir dentro de sus posibilidades. De hecho, es bueno que esté trabajando y entienda el valor del dinero, pero dice que antes tenía una beca que lo cubría todo, y ahora ya no está. ¿No crees que la universidad debería honrar su compromiso? Casi me río. Las becas tienen términos y condiciones. Si Sloan perdió la suya, probablemente sepa por qué. Después de colgar, me di cuenta de que Sloan seguía mintiendo sobre la situación. Les contaba a sus amigos que había perdido una beca legítima, no que su benefactor anónimo había dejado de financiar su educación. Se presentaba como víctima de una injusticia burocrática en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos. Pero la conversación más reveladora tuvo lugar un mes después, cuando mi madre me llamó al trabajo. Estaba llorando incluso antes de saludar. Whitney, necesito decirte algo y necesito que me escuches. Está bien, mamá. Tu padre y yo hemos estado hablando y pensando en aquella noche en que Sloan te pidió dinero. Estábamos estresados por todo lo que estaba saliendo mal, y quizá no lo gestionamos bien. Esto fue lo más parecido a una disculpa que probablemente recibí de mi madre. Quizás, pregunté. Bueno, lo manejamos mal. Deberíamos haberte apoyado. Sloan no debería haberte golpeado, y deberíamos habernos enfadado en lugar de ponernos de su lado. Fue un avance, pero nos sentimos vacíos. No lo lamentaron porque se dieron cuenta de que se habían equivocado. Lo lamentaban porque su estilo de vida se había derrumbado. ¿Por qué me cuentas esto ahora, mamá? Hubo una larga pausa. Porque necesitamos que vuelvas a casa. Necesitamos que nuestra familia vuelva a estar unida. Lo que necesitas es que tus problemas financieros desaparezcan. Eso no es posible. Vale, sí, necesitamos ayuda. Pero también te extrañamos. La casa se siente vacía sin ti. Sloan llora todo el tiempo. Tu padre apenas habla. Cometimos un error y queremos arreglarlo. Sentí que vacilaba por un instante. Estos seguían siendo mis padres y, a pesar de todo, los amaba. Pero entonces recordé la expresión de Sloan cuando me abofeteó y la satisfacción en la voz de mamá cuando dijo que me lo merecía. Mamá, si llegara a casa ahora mismo y te dijera que no puedo ayudarte económicamente, que de verdad no tengo el dinero para resolver tus problemas, ¿seguirías queriendo que estuviera ahí? Otra larga pausa. Claro que sí. Pero Sloan sí. ¿Me trataría con respeto si no pudiera darle lo que quiere? Sloan aprendió la lección. Ahora es diferente. Es diferente porque enfrenta consecuencias por primera vez en su vida. En cuanto esas consecuencias desaparezcan, volverá a ser exactamente quien era. No lo sabes. Mamá, Sloan tiene 21 años.
Su personalidad no va a cambiar radicalmente por haber tenido que trabajar en una librería unos meses. La conversación terminó con mamá llorando y yo sintiéndome emocionalmente agotada. Estas llamadas también me estaban afectando. Habría sido mucho más fácil si pudiera odiarlas por completo, pero las relaciones familiares nunca son tan sencillas. Lo que me mantuvo fuerte fue recordar lo sola que me sentí esa noche. No solo físicamente sola, sino emocionalmente abandonada por quienes se suponía que debían amarme y protegerme incondicionalmente. Habían priorizado el derecho de Sloan sobre mi dignidad, y ninguna desesperación económica podría reparar esa traición. También empecé a pensar en cómo había sido mi vida antes de mudarme. Había estado tan concentrada en cuidar de los demás que nunca me había cuidado a mí misma. Había estado viviendo como un monje, negándome las comodidades básicas para poder pagar las cuotas de la hermandad de Sloan y los viajes de vacaciones de primavera. Había estado trabajando constantemente, siempre estresada por el dinero, siempre calculando cuánto podía dar sin levantar sospechas. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, vivía para mí misma. Compraba ropa que realmente me gustaba en lugar de lo más barato. Salía a cenar sin calcular si podría permitírmelo después de enviar dinero a mi familia. Empecé a ahorrar para mi futuro en lugar de financiar el presente de alguien más. La libertad era embriagadora, pero también me hizo darme cuenta de cuánto había estado sacrificando. Había estado tan ocupado siendo el héroe invisible que olvidé ser el protagonista de mi propia vida. Darme cuenta de eso me facilitó ignorar la culpa y la manipulación emocional que seguían presentándose. Sloan me envió una serie de mensajes cada vez más desesperados, alternando entre pedir ayuda y acusarme de destruir a la familia por despecho. Maldita sea, me dejó mensajes de voz hablando de lealtad familiar y de cómo las familias de verdad se mantienen unidas en tiempos difíciles. El tío Curtis tuvo la audacia de llamarme con lujo para hablarme sobre abandonar mis responsabilidades. La ironía de eso último fue particularmente intensa. El tío Curtis, que jamás había aportado un céntimo al bienestar de nadie, me sermoneaba sobre responsabilidad mientras yo estaba sentada en mi apartamento de Seattle, finalmente libre de la carga financiera que había cargado durante años. Pero quizás el mensaje más exasperante vino del novio de Sloan, Tyler, a quien había visto varias veces a lo largo de los años. Me envió un largo mensaje de texto sobre lo devastada que estaba Sloan por mi abandono y cómo estaba destrozando a la familia por un malentendido. ¿Un malentendido? Así llamó Sloan, que me abofeteó, y a mis padres, que amenazaron con desheredarme. Me di cuenta de que Sloan le había estado contando la historia a todo el mundo, minimizando sus acciones y exagerando mi reacción. Les decía a todos que habíamos tenido una pequeña pelea y que yo guardaba rencor y castigaba a toda la familia por ello. Esta narrativa ignoró por completo los años de sacrificio que hice y el apoyo financiero que les brindé. En la versión de Sloan, yo era el villano que abandonó a mi familia por un desacuerdo trivial. Pero lo hermoso de la verdad es que siempre sale a la luz, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Y cuando finalmente salió a la luz, sería aún más devastador por todas las mentiras que Sloan había dicho para encubrirlo. 2 semanas antes de mi mudanza a Seattle, Sloan apareció en mi apartamento sin avisar. Se veía terrible, estresada, agotada y desesperada. Whitney, tenemos que hablar. La dejé entrar, aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta en las narices. No sé qué pasa, empezó, pero todo se está desmoronando en casa. Mamá y papá podrían perder la casa. Quizás tenga que dejar la escuela. Es como si una maldición hubiera caído sobre nuestra familia de golpe. Asentí con compasión. Eso suena muy difícil. La cosa es que, continuó Sloan. Sigo pensando en aquella noche cuando te pedí dinero para las compras. Sé que no debía haberte dado una bofetada. Estaba estresado por el viaje y me desquité contigo. Lo siento, fue la primera disculpa que recibí de Sloan. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Agradezco la disculpa, Sloan. ¿Entonces nos ayudarás? ¿Les prestarás dinero a mamá y papá para que superen esto? No puedo hacerlo. Su rostro se endureció. No puede o no quiere. Ambas cosas. Fue entonces cuando perdió el control. ¿De verdad vas a dejar que nuestra familia lo pierda todo por una pelea estúpida? ¿Vas a dejar que deje la universidad porque te di una bofetada? Sloan, tus problemas financieros no tienen nada que ver con nuestra pelea. Todo iba bien antes de esa noche. Es como si nos hubieras maldecido o algo así. Ojalá supiera lo cerca que estaba de la verdad. Salió hecha una furia, no sin antes insultarme con todos los insultos posibles. Ya no me importaba. Había terminado con todos ellos. Mi última semana en la ciudad fue tranquila. Bloqueé la mayoría de sus números después de que me insultaran, y estaba concentrado en mi próxima mudanza y mi nuevo trabajo. Entonces, 3 días antes de mi vuelo a Seattle, apareció mi madre. Tenía un aspecto horrible. Tenía el pelo sin lavar, la ropa arrugada y parecía que no hubiera dormido. Whitney, por favor. Te lo ruego. Lo vamos a perder todo. Mamá, siento que estés pasando por esto, pero no puedo ayudarte. ¿No puedo o no quiero?, preguntó, haciendo eco de las palabras de Sloan. No lo haré. Me miró como si fuera un extraño. No lo entiendo. Tienes un buen trabajo. Siempre has sido responsable con el dinero. ¿Cómo puedes ver cómo tu familia se desmorona? Fue entonces cuando decidí contárselo todo.
No por bondad, sino porque quería que entendiera exactamente lo que había perdido al ponerse del lado de Sloan. Mamá, siéntate. Saqué mi portátil y abrí mis cuentas bancarias. 3 años de pagos. Donaciones anónimas a la Fundación Educativa, pagos cuidadosamente disimulados a la cuenta del negocio de papá, servicios públicos prepagados y docenas de gastos más. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando la pantalla. De ahí viene tu estabilidad financiera durante los últimos 3 años. ¿Esos pagos atrasados de clientes que papá creía recibir? Era yo, enviando dinero a su cuenta de empresa desde fuentes anónimas. ¿La beca de Sloan? La financiaba a través de una fundación educativa. La razón por la que nunca te cortaron los servicios cuando andabas justo de dinero era porque pagaba los meses por adelantado. Se puso pálida. Es imposible. Le mostré los registros de pagos, la documentación de la fundación, todo. He estado pagando la matrícula de Sloan, 18,000 pesos por semestre. He estado complementando los ingresos de papá, unos 2,000 pesos al mes. Servicios públicos, seguros, gastos de emergencia cuando surgían. Todo. Durante 3 años. Estaba mirando los números, y yo podía verla haciendo cálculos mentalmente. Eso es más de 60,000 pesos al año. Imagine 75,000 pesos si incluye todo lo extra que Sloan necesitaba, las cuotas de su hermandad, el depósito de seguridad de su apartamento, su viaje de estudios al extranjero el verano pasado, que creía que la mejora en el negocio de su padre había pagado. Mamá parecía que iba a vomitar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque sabía que si sabías que venía de mí, lo esperarías para siempre y Sloan perdería la motivación para apreciar lo que tenía. Así, te sentías independiente y Sloan sentía que se había ganado sus oportunidades. ¿Pero por qué paraste? Cerré la laptop. Porque cuando necesité que me defendieras, cuando Sloan me abofeteó por no darle dinero para unas compras, me dijiste que me lo merecía. Dijiste que era egoísta y que me estaba pasando de la raya. Papá dijo que ya no me aceptaría si no le daba a Sloan lo que quería. ¿Te acuerdas de eso? Se le puso pálida por completo. Elogiaste a Sloan por abofetearme porque no le di 800 pesos para las compras. 800 pesos. Mamá. Hacía 2 semanas que le había enviado el pago semestral de 18,000 pesos, y pensaste que era egoísta por no tener dinero listo para las compras. Ella empezó a llorar. No lo sabíamos. Tú no lo sabías porque nunca te molestaste en pensar de dónde venía tu buena fortuna. El negocio de papá lleva 3 años con dificultades, pero tu estilo de vida no ha cambiado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Ahora sollozaba. Whitney, por favor. Cometimos un error. Nos disculparemos con Sloan. Lo solucionaremos. ¿Te disculparás con Sloan? Mamá, soy yo quien se equivocó. Conocí a Will y te pediré disculpas. Le diré a Sloan que se equivocó. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y no solo el emocional. Ya había aceptado el trabajo en Seattle. Ya había decidido empezar de cero. Mamá, me mudo a Seattle en 3 días. Acepté un puesto en una firma de Rogertin allí. Parecía presa del pánico. No puedes irte. La familia te necesita. La familia me necesitaba antes, y me dijiste que era egoísta y que estaba fuera de lugar. Elegiste a Sloan antes que a mí cuando importaba. Ahora debes vivir con esa decisión. Empecé a caminar hacia la puerta, pero me agarró del brazo. ¿Y la casa? ¿Y la escuela de Sloan? Retiré su mano de mi brazo con cuidado. Supongo que lo entenderás como la mayoría de las familias, viviendo dentro de tus posibilidades. Esa fue la última conversación que tuve con ellos antes de mudarme. Seattle ha sido todo lo que esperaba y mucho más. Mi nuevo trabajo es desafiante y gratificante, y por fin puedo vivir cómodamente con mis propios ingresos en lugar de dárselo todo a mi familia. Tengo un bonito apartamento con vistas al estrecho, conduzco un coche fiable y, por primera vez en mi vida adulta, estoy ahorrando para mi futuro en lugar de financiar el presente de otra persona. Durante los primeros meses, recibí decenas de llamadas y mensajes que no contesté. Los mensajes iban desde súplicas desesperadas hasta acusaciones airadas e intentos de culpabilización. Sloan me envió un mensaje particularmente desagradable sobre cómo estaba destruyendo a la familia por despecho y cómo nunca me perdonaría por arruinar su educación. Cambié de número. 6 meses después de mudarme, recibí un mensaje por LinkedIn de mi primo Blan, el hijo del tío Curtis. Dijo que la familia estaba pasando por un momento difícil y me preguntó si estaría dispuesto a hablar con ellos. Me negué, pero le pedí que me mantuviera al tanto de cómo estaban todos, solo por curiosidad. Según Dwayne, mis padres tuvieron que reducir significativamente su estilo de vida y se mudaron a un apartamento más pequeño cuando no pudieron cubrir todos sus gastos. El negocio de baile finalmente cerró, y él aceptó un trabajo para un antiguo competidor. Su madre tuvo que buscar trabajo a tiempo completo por primera vez en años, y Sloan tuvo que dejar la universidad estatal, pero se matriculó en el colegio comunitario local y consiguió trabajo de camarera para pagar sus clases y sus gastos. Bland dijo que le estaba costando mucho adaptarse, pero que estaba aprendiendo a administrar su dinero por primera vez. Al parecer, el tío Curtis había estado preguntando a la familia si alguien sabía por qué los había abandonado a todos, y había sido muy franco sobre lo egoísta y decepcionante que era.
Sentí una punzada de tristeza al leer la actualización de Blan, pero no me arrepentí. Estaban viviendo la vida que realmente podían permitirse, en lugar de la vida que yo había estado financiando artificialmente. Sloan estaba aprendiendo el valor del trabajo y el dinero. Mamá y papá se enfrentaban a la realidad de su situación financiera. En cierto modo, les había hecho un favor al obligarlos a vivir con autenticidad. Pero la verdadera justificación llegó casi un año después de mudarme. Blan me volvió a escribir con noticias interesantes. Al parecer, Sloan se había estado quejando con cualquiera que le escuchara de cómo le había arruinado la vida al mudarme y dejar de ayudar económicamente a la familia. Pero la madre de Blan, esposa del tío Curtis, sintió curiosidad por la versión de Sloan y le hizo preguntas incisivas sobre la cronología. Cuando Sloan mencionó que todo se desmoronó justo después de una pequeña discusión conmigo, la madre de Blan presionó para que le diera más detalles. Sloan, sin pensar con claridad, contó toda la historia, incluyendo la parte de la bofetada y la reacción de la familia. La mamá de Blan estaba horrorizada. No podía creer que Sloan me hubiera abofeteado ni que mis padres lo hubieran apoyado. Empezó a preguntar a otros familiares y pronto toda la familia supo la verdadera historia de lo que había sucedido esa noche. La opinión de la familia cambió rápidamente al darse cuenta de que Sloan me había agredido físicamente y que mis padres no solo lo habían tolerado, sino que amenazaron con desheredarme si no cumplía con sus exigencias en el futuro. El tío Curtis, que había sido tan vehemente al criticarme por ser una decepción egoísta, recibió una reprimenda de su propia esposa por apoyar a una sobrina que había abofeteado a su hermana y a sus padres, que habían amenazado con desheredarme por dinero para las compras. Pero lo mejor del mensaje de Blan fue lo que sucedió después. Sloan, a la defensiva ante el cambio de actitud de la familia hacia ella, cometió el error de presumir de cómo siempre había podido conseguir todo lo que quería de la familia y de cómo me puso en mi lugar esa noche. La madre de Blan le preguntó cómo había estado pagando la universidad y Sloan le explicó su programa de becas y cómo la habían seleccionado basándose en su necesidad económica y su rendimiento académico. Fue entonces cuando la madre de Blan soltó una bomba. Había sentido curiosidad por este programa de becas, así que contactó directamente con la Fundación de Educación. Confirmaron que el programa existía, pero que el donante anónimo había dejado de financiarlo, coincidiendo exactamente con mi mudanza. Si bien no podían revelar la información del donante debido a políticas de privacidad, el momento dejó claro quién había financiado la educación de Sloan. Sloan intentó negarlo, pero la madre de Blan había investigado. Había descubierto que el momento en que se suspendió la financiación coincidió exactamente con mi mudanza. Ató cabos y se dio cuenta de que yo había sido el donante anónimo que había financiado la educación de Sloan todo este tiempo. Al ser confrontada con esta información, Sloan aparentemente se derrumbó y admitió que había empezado a sospechar que le estaba ayudando económicamente, pero nunca se había dado cuenta de que yo estaba financiando toda su experiencia universitaria. La reunión familiar que siguió fue aparentemente épica. La madre de Blan explicó el cronograma, Sloan me regañó por no darle dinero para las compras, la familia apoyó a Sloan y amenazó con desheredarme, me mudé, y de repente, todo el dinero que nos mantenía a todos a flote desapareció. Me preguntó lo obvio, si era tan egoísta y tacaña, ¿por qué todo había ido bien hasta que me fui? Fue entonces cuando mis padres se vieron obligados a admitir que habían estado recibiendo ayuda financiera misteriosa durante años, la cual se había detenido repentinamente cuando me mudé. Papá tuvo que confesar que su préstamo comercial nunca existió y que alguien había estado pagando su hipoteca sin su conocimiento. La familia finalmente comprendió lo que habían perdido al elegir a Sloan en lugar de a mí. Blan dijo que las consecuencias fueron intensas. Sloan fue prácticamente rechazada por la familia extendida por su papel en alejar a la persona que los había mantenido a todos a flote. Mis padres fueron criticados por su favoritismo y falta de criterio. El tío Curtis se vio obligado a admitir que se había equivocado al apoyar el comportamiento de Sloan sin conocer toda la historia. Al parecer, Sloan sufrió un colapso total al darse cuenta de que toda su experiencia universitaria había sido financiada por la hermana a la que había abofeteado y que sus acciones habían provocado la desaparición de su benefactor. Intentó obtener mi nueva información de contacto de varios familiares para disculparse, pero nadie la tenía. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Sloan me había dado una bofetada por no darle 800 pesos para las compras, sin saber que le había estado dando 30,000 pesos al año para su educación y gastos de manutención. La mamá de Blan le pidió que me contactara por mensaje. Quería que supiera que la familia por fin entendía lo que realmente había sucedido y que lamentaban cómo me habían tratado. También quería que supiera que Sloan estaba realmente arrepentida y que había estado intentando contactarme para disculparse. Agradecí el mensaje, pero no me interesaba la reconciliación. El daño ya estaba hecho y yo había seguido adelante con una vida mejor. Han pasado 2 años desde que me fui y estoy prosperando en Seattle. Me han ascendido 2 veces, tengo una relación sana con alguien que me valora y me respeta, y por fin estoy viviendo la vida que quiero en lugar de financiar los sueños de otros. Me enteré por Blan de que Sloan finalmente se cambió a una universidad de 4 años después de terminar su título de asociado en un colegio comunitario. Trabaja en varios empleos para costearlo ella misma, y según Blan, la experiencia le ha dado mucha humildad. Al parecer, ahora es una persona muy diferente, más agradecida, más consciente del dinero y más considerada con los demás. Mis padres redujeron considerablemente su estilo de vida y parecían estar bien en su apartamento más pequeño. El nuevo trabajo de papá paga menos, pero viven dentro de sus posibilidades por primera vez en años.
Mamá incluso ha dicho que la simplificación forzada de su vida ha sido liberadora en cierto modo. Me alegra que a todos les vaya bien, pero no tengo ganas de retomar la relación con ninguno de ellos. Me demostraron quiénes eran de verdad cuando apoyaron que Sloan me abofeteara, y les creí. El hecho de que solo se dieran cuenta del error cuando dejó de llegar el dinero lo dice todo sobre sus prioridades. Sloan me envió una carta el mes pasado que, de alguna manera, llegó a mi oficina. En ella, asumía toda la responsabilidad de sus actos y se disculpaba no solo por abofetearme, sino por los años en que se creyó con derecho a todo y me dio por sentado. Dijo que nunca se dio cuenta de cuánto había sacrificado por la familia y que se avergonzaba de cómo me había tratado. La carta estaba bien escrita y parecía sincera, pero también llegaba 3 años tarde. No respondí. Algunos podrían pensar que soy demasiado duro o implacable. Quizás lo sea, pero pasé 2 años entregándome en cuerpo, alma y bolsillo a quienes me tenían tan mal que elogiaron a alguien por abofetearme. Pasé años viviendo como si estuviera en la ruina para que ellos pudieran vivir cómodamente, y en el momento en que necesité que me defendieran, eligieron a la persona que me había agredido físicamente. Esa no es una familia que valga la pena tener. He construido una nueva vida aquí en Seattle, rodeada de amigos que me respetan, en una carrera que me llena. He aprendido a invertir en quienes invierten en mí, y nunca he sido más feliz. La mejor venganza, como dicen, es vivir bien, y yo vivo muy bien. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubieran defendido esa noche en lugar de elogiar a Sloan por abofetearme. ¿Habría seguido financiando su estilo de vida indefinidamente? ¿Habría encontrado alguna vez el coraje para priorizar mi propia vida y mi felicidad? Nunca lo sabré, pero agradezco que me obligaran a hacer un cambio que de otro modo tal vez nunca habría hecho. Al intentar ponerme en mi lugar, me liberaron para encontrar mi verdadero lugar, y está a 4.800 kilómetros de todos ellos.